Saludos, estimados alumnos. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro curso de MS Project aplicado a la gestión de proyectos. Soy el profesor Gino Parravino y tengo el enorme gusto de encargarme junto con ustedes de recorrer todo el camino en esta experiencia de aprender no solamente cómo utilizar MS Project, sino cómo aplicarlo efectivamente en todos los procesos de gestión y en los diversos proyectos que nosotros enfrentamos en nuestra vida profesional y también en todos los aspectos relacionados a lo que es el aprendizaje de las buenas prácticas aplicadas a la gestión de proyectos. Como es del conocimiento de todos nosotros, estas buenas prácticas están basadas en el PMBOK del Project Management Institute en su última versión de septiembre del 2017. ¿Qué vamos a ver durante el curso? Durante el curso vamos a ver diferentes aspectos relacionados no solo a la gestión de proyectos, sino también a cómo se va trabajando, procesando, preparando la información necesaria para que lo que nosotros planificamos, para que lo que nosotros consideramos importante de tomar en cuenta desde los procesos iniciales de elaboración del plan del proyecto, pasando por la ejecución, el seguimiento y el cierre, se puedan llevar a cabo con la mayor efectividad, usando de la mejor forma los recursos y aprovechando las herramientas que tenemos a la mano. Nosotros vamos a comenzar con un capítulo introductorio, que es precisamente este capítulo, el capítulo 1, donde vamos a hacer una introducción a la dirección de proyectos. En este capítulo vamos a abordar diferentes conceptos, diferentes aspectos elementales relacionados precisamente a este mundo de la dirección de proyectos. Cosas como saber qué es un proyecto, qué se entiende por dirección de proyectos, a qué llamamos fases, cuáles son los criterios para poder dividir el trabajo de un proyecto, qué es lo que restringe la planificación y gestión de un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también de lo que son los diferentes conceptos como, por ejemplo, la adaptabilidad o adaptación de las buenas prácticas de gestión a cada escenario de un proyecto, el ciclo de vida de un proyecto, la organización y cómo influye la misma en las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto y terminaremos con lo que ya es directamente las buenas prácticas de gestión, lo que es ya el PMBOK en sí, que son los procesos y las áreas de conocimiento actualizadas a la versión, a la 6ª edición del 2017. Entonces vamos a comenzar este viaje muy interesante por la dirección de proyectos y vamos a darles los elementos más importantes, los elementos que consideramos van a necesitar durante todo el curso para entender y acercarnos de la mejor manera posible a lo que es las diferentes formas de plantear la planificación de un proyecto, las diferentes formas de organizar la información y los diferentes conceptos y definiciones que es imprescindible que conozcamos para que podamos manejar de una manera eficiente todo lo que es la información asociada a cualquier proyecto al cual debamos enfrentarnos. Comencemos entonces nuestro capítulo de introducción a la dirección de proyectos. En esta primera sesión, la sesión 1.1, vamos a hablar precisamente de los elementos fundamentales. Vamos a comenzar con el ABC. Nosotros, creo que no hay nadie que no haya utilizado la palabra proyecto una vez en su vida. No hay nadie que haya dicho jamás voy a hacerme cargo, voy a hacer un proyecto. Todos hemos emprendido un proyecto alguna vez. Y por eso tenemos diferentes ideas de lo que es un proyecto. Algunos lo ven como un conjunto de actividades, otros lo ven como un emprendimiento, otros lo ven como un desafío. Los que trabajamos en organizaciones o los que hemos estado muy cercanos a este mundo de la dirección de proyectos,
lo vemos como un esfuerzo, lo vemos como un conjunto de recursos trabajando para lograr objetivos, etcétera, etcétera. Y entre todas esas definiciones, entre todas esas expectativas, se hace necesario entender, pues, qué cosa es un proyecto. Vamos a comenzar con la definición estándar que nos da la guía del PMBOK. El PMBOK del Project Management Institute nos dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Esta definición es muy interesante, no es la única definición que nosotros vamos a encontrar relacionados a gestión de proyectos o lo que es un proyecto en sí, pero sí es una definición bastante compleja. De repente nosotros en una primera leída no lo entendemos así, pero si comenzamos a descomponer cada frase, por ejemplo, esfuerzo temporal, llevar a cabo, producto, servicio, resultado único, nos daremos cuenta que hay mucho más allá de lo que esta expresión tan sencilla parece encerrar. Por ejemplo, todo proyecto requiere un esfuerzo. No hay forma en que un proyecto se ejecute solo. En muchos cursos que hemos llevado de gestión de proyectos, a manera de broma y de romper un poco el hielo en las primeras sesiones, comentaba con mis alumnos que sería imposible elaborar un robot que haga proyectos, ¿no? Porque los proyectos no se pueden automatizar. Un proyecto requiere mucho esfuerzo, un proyecto requiere una gran cantidad, una gran dosis de dedicación. ¿Qué quiere decir? Necesitamos personas, el recurso más importante para que un proyecto se lleve a cabo. Y cuando nosotros profundicemos en lo que es Project, nos daremos cuenta precisamente que el recurso persona es uno de los que serán los protagonistas principales para poder sacar adelante el proyecto. Necesitamos materiales, necesitamos capital de trabajo, necesitamos insumos, necesitamos muchas cosas para que un proyecto se concrete, sea el proyecto que sea, desde el proyecto más simple que ustedes se pueden imaginar hasta un megaproyecto de muchos miles de millones de dólares, todos necesitan recursos y esos recursos se necesitan utilizar y para utilizarlos se necesita tiempo y en ese tiempo se debe consumir o se debe generar esfuerzos. Durante ese esfuerzo se logrará obtener un resultado que, dependiendo del uso de recursos, dependiendo de muchos factores que iremos conversando durante estas sesiones y las sesiones siguientes, pues nos llevarán a decir si el proyecto tuvo éxito o no lo tuvo. Entonces ya tenemos claro que un proyecto necesita un esfuerzo, pues no se hace solo. Alguien o algunas personas, usando determinados insumos o materiales, tienen que hacerlo. Es temporal. Cuando hablamos de temporal, debemos evitar caer en la confusión de pensar que es algo que dura muy poco tiempo. Nosotros a veces tenemos el error de decir, esto es algo temporal o es algo que simplemente no va a ser permanente. Todo lo contrario, cuando hablamos de temporal, decimos que es algo que tiene un inicio y que tiene un fin. Y esto realmente es uno de los conceptos más importantes asociados a la dirección de proyectos. Todo proyecto comienza en una fecha y termina en una fecha. Quizá de repente esa fecha de fin pueda moverse, puede extenderse, pueda postergarse, pero que debe terminar un proyecto, sí debe terminar en un determinado instante. No podemos tener proyectos eternos, no podemos tener proyectos que duren años de años y jamás terminen. Ese concepto no aplica en las buenas prácticas de dirección de proyectos. De hecho, si ustedes se ponen a revisar bibliografía o recordar un poco aquellos proyectos en que hayan participado, se darán cuenta que la mayoría de proyectos puede durar de repente unos cuantos meses, quizá un año o 2 años, pero no van a encontrar proyectos que duren 20, 30, 50 o 100 años. Es muy raro, es muy raro. En la antigüedad ha habido ese tipo de proyectos, pero
se han gestionado de diferentes maneras. Y cuando nos encontramos con proyectos tan extensos, hay otras técnicas que vamos a hablar, sobre todo el tema de descomposición en fases, que ayudan a manejar proyectos tan complejos. Pero todos parten de la premisa que el proyecto comienza y termina. Los proyectos no son continuos en el tiempo. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta y también va a ser muy útil en nuestro curso de Projects. ¿Por qué? Porque para Projects es básico que nosotros definamos una fecha de inicio para que este software pueda calcular o estimar una fecha de fin. Entonces ya tenemos que el proyecto requiere un esfuerzo y es temporal. Y crea un resultado único. Quizá para muchos que recién están comenzando a familiarizarse con los conceptos de gestión de proyectos, esta parte de los resultados únicos les puede sonar un poco extraña. Muchos me decían en algunos cursos, pero profesor, si yo tengo un proyecto que es, por ejemplo, construir una casa X y luego construyo al lado una casa exactamente igual, entonces no son los mismos proyectos. La respuesta es no. Basta que nosotros hagamos un proyecto en un momento diferente, en una ubicación diferente o con diferentes personas, eso ya hace que el proyecto no sea igual. Nosotros debemos estar siempre conscientes que un proyecto crea un resultado que puede ser un producto, un artículo cuantificable, algo tangible, puede ser una capacidad de prestar un servicio, puede ser un resultado no tangible. Nosotros vemos aquí en nuestro material, por ejemplo, nos dicen reporte de una investigación o la factibilidad de viajar a Marte, pero sea como sea, es algo, y ese algo no se va a repetir, al menos exactamente como lo estamos haciendo. Que puede haber proyectos muy similares, claro que los hay. De hecho, eso es el concepto base de lo que vamos a conocer más adelante como lecciones aprendidas, que si bien el tema de Project no lo vamos a estudiar a fondo, pero sí lo vamos a comentar como un elemento clave para poder mejorar la planificación del proyecto. Lo que sucede es que las lecciones aprendidas nos permiten a nosotros estudiar o analizar proyectos anteriores muy similares al proyecto que estamos por emprender y aprovechar todo lo que se aprendió, para bien o para mal, las cosas buenas, los éxitos o los fracasos de esos proyectos, para que en nuestro proyecto podamos hacer las cosas mejor. Repetir los éxitos y evitar los errores, pero considerando que cada proyecto es único, considerando las diferencias y considerando los diferentes tiempos, los diferentes recursos, las diferentes situaciones o el entorno que pueda haber cambiado. Entonces, ya tenemos claro que un proyecto no solamente requiere un esfuerzo, es temporal, sino que produce un resultado único. Cuando hablamos de esto como definición, nos damos cuenta que un proyecto, entonces, básicamente es un conjunto coordinado de esfuerzos o de actividades que, bien dirigidas, bien gestionadas o bien llevadas, nos van a permitir entregar algo, dar algo que se supone que va a garantizar o va a proponer algo nuevo o algo que va a mejorar una situación previa a la que había antes de comenzar el proyecto. Y eso precisamente es lo que se conoce como la generación de un cambio. Este concepto, si bien ya estaba presente en la versión anterior al PMBOK, en la versión 5 del 2012, en la versión del 2017 toma mucho mayor importancia. Nosotros vemos aquí una lámina en la cual están, por ejemplo, cualquier organización X, por si acaso, durante el curso, yo siempre me voy a referir al conjunto de personas que trabajan como una organización, porque pueden ser una empresa pública, una empresa privada o una organización sin fines de lucro. Lo importante es que todos estén trabajando juntos por un objetivo común y por lo tanto esa va a ser la definición que nosotros vamos a dar. Si ustedes quieren pueden decirle empresa o pueden decirle organización, no hay ningún problema. Nosotros vamos a hablar de una organización en general. Tenemos una organización en su estado actual, ¿no?
el business as usual, el negocio tal como es hoy en día. Entonces, nosotros, utilizando herramientas como planificación estratégica, por ejemplo, nos damos cuenta que si bien estamos en una situación que de repente es buena, nada nos garantiza que esta situación se mantenga en el tiempo. Y si no tomamos acciones, si no realizamos algo, esta situación buena que podemos tener ahora, de repente va a transformarse en una situación que no nos va a dar beneficios, inclusive puede hacer que la organización peligre. Entonces, necesitamos promover actividades que van a formar parte de un proyecto en particular o un conjunto de proyectos en particular que nos va a llevar a otro estado, un estado futuro que, bueno, cuando termine el proyecto se transformará en un estado actual que va a generar mayor valor a nuestra organización, que nos va a dar mayor valor, mayor estabilidad, mayores beneficios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se conoce como valor del negocio? Repito que cuando hablamos de negocio, hablamos del concepto de a qué nos dedicamos. No quiere decir que el negocio tiene que ser directamente relacionado con obtener un beneficio monetario. Se habla de negocio como la razón de ser de la organización. Es un concepto ya de gestión administrativa que escapa un poco al curso de Project, pero sí es necesario tenerlo presente. Nosotros hablamos de negocio, del business, como el motivo, la razón de ser de nuestro trabajo en la organización. También va a darse cuenta de una cosa: esta situación futura nos lleva a obtener un mayor valor, pero consume tiempo. No podemos pasar automáticamente de un estado actual a un estado futuro. Para eso se necesita un puente, que sería en este caso el proyecto, un enlace que a través de una serie de actividades a realizar, pues nos va a permitir llegar a este estado en el cual nuestra organización ha cambiado, ha generado un cambio con un mayor beneficio, ya sea para la organización, ya sea para otros beneficiarios. Entonces, todo proyecto impulsa un cambio. Esto es tan importante que en otras metodologías o en otras definiciones de gestión de proyectos, el PMBOK no es la única guía, hay muchas otras guías, se complementa la definición de proyectos con la frase que se genere un cambio. Entonces, es muy importante que todo proyecto genere un cambio. Tan importante es que si un proyecto que ustedes ejecuten no genera ningún cambio, se considera como un proyecto fallido o un fracaso. Pueden haber hecho un proyecto extraordinario técnicamente, haber hecho un proyecto dentro de todas las restricciones de presupuesto, terminado dentro de lo que es el tiempo establecido, haberlo hecho utilizando de la mejor manera los recursos, haber satisfecho todos los requerimientos iniciales, pero el entregable, el producto final que se ha obtenido, nadie lo utiliza. Es el famoso concepto de tener un elefante blanco, ¿no? Un resultado, un producto que al final no es útil para nadie. Entonces, por más que técnicamente o teóricamente haya sido un proyecto hecho bajo todos los estándares y condiciones óptimas, pues nos damos con un producto, un resultado que no es útil o no es beneficioso, no ha generado un cambio, por lo tanto es un proyecto fallido. Entonces es muy importante que nosotros, una vez que el proyecto termine, nos procuremos una serie de estrategias que permitan hacer un seguimiento a ver si realmente el entregable del proyecto, el producto, el entregable final, pues realmente ha generado ese cambio que nosotros hemos dicho. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando veamos lo que son los documentos principales del negocio, ¿no? El caso de negocio y el plan de beneficios. Ahí vamos a darnos cuenta de lo importante que es hacer ese seguimiento, si se produjo o no se produjo el cambio que nosotros esperábamos. Aquí tenemos unos ejemplos de proyectos. Ejemplos de proyectos hay miles, cientos de miles si queremos decirlo. En la guía del PMBOK se comienza haciendo una lista de algunos proyectos famosos, como por ejemplo la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto,
las 7 maravillas del mundo antiguo, pueden pensar desde Machu Picchu hasta el Coliseo Romano. Todos ellos son proyectos, la mayoría son proyectos relacionados a la construcción, sobre todo en la antigüedad. Tenemos el Canal de Panamá, tenemos alguna gran hidroeléctrica, como por ejemplo las grandes obras que se están haciendo ahora en Asia, etcétera, etcétera. Aquí en la lámina tenemos lo que es un proyecto minero, un proyecto muy común en esta parte de Sudamérica, los proyectos de creación de un puesto de salud que están asociados a lo que son proyectos sin ánimo de lucro, proyectos sociales donde se genera o se espera generar un gran impacto social, un cambio, en este caso en la salud de la población beneficiaria. Como ven, no todo proyecto espera un rédito económico. Un proyecto de construcción de un edificio, que es un proyecto mucho más visible, que nosotros vemos en cualquier parte de nuestras ciudades. Un proyecto de transporte público, podemos hablar, por ejemplo, de la construcción de una línea de metro, un nuevo carril o una nueva supercarretera, etcétera, etcétera. Todos ellos son proyectos. No solamente proyectos como en este caso proyectos físicos. Yo, por ejemplo, podría generar un proyecto con un resultado no tan tangible como, por ejemplo, un servicio, ¿no? La capacidad de atender a usuarios a través de Internet. Yo, como ente estatal, puedo generar un servicio en el cual el ciudadano, que antes tenía que hacer una larga fila para que le puedan dar el duplicado de un documento, ahora simplemente a través de unos cuantos pasos en una página web pueda obtener el mismo resultado. Entonces estoy generando un servicio. O vender pasajes, por ejemplo, que también lo podría hacer una agencia de viajes. O también puedo estar haciendo mi tesis de doctorado. Como ven, hay infinitas posibilidades, infinitas necesidades que pueden satisfacerse con un entregable generado por un proyecto. Piensen ustedes en su trabajo, en sus quehaceres académicos, en su vida familiar, y se darán cuenta que muchas de las cosas que han hecho en su vida han tenido la forma de un proyecto. Luego vamos a retomar ese concepto en el cual tenemos que distinguir qué es un proyecto y una operación, porque lo que para algunos es un proyecto, para otros son operaciones, y para lo que otros son operaciones, para otros son proyectos. Pero vamos a conversar de eso más adelante. Los proyectos se inician, pero no se inician aislados. Algo que a mí me gustó mucho en esta nueva versión del PMBOK es el contexto en el cual se inician los proyectos. Por ejemplo, un tema relacionado con asuntos o regulaciones legales. Ha aparecido una nueva norma, un procedimiento legal, que me obliga a mí a cambiar, por ejemplo, la infraestructura de mi organización, o que me obliga a mí a mejorar determinados procesos. Entonces, eso me lleva a gestionar un proyecto que me permita entregar esa nueva infraestructura o ese nuevo conjunto de procesos, ¿no? Luego también podemos tener temas de satisfacer solicitudes de determinados interesados, que no es otra cosa que pedidos de un cliente. Un cliente que nos solicita un determinado servicio. Quiero que me construyas una casa. Quiero que tú participes en una licitación. Entonces, eso también nos va a llevar a un proyecto, ¿no? Luego podemos crear y mejorar o reponer procesos y servicios. De repente, ya sea en nuestra organización o como consultores, vemos que es necesario, de repente por una mejora tecnológica, o de repente por un tema de estrategias o de competencias, que los procesos actuales mejoren, y eso también nos va a llevar a generar la necesidad de implementar proyectos que nos entreguen pues nuevos procesos, mejoras en procedimientos, mejoras en de repente en estándares, en buenas prácticas, etcétera, mejoras en servicios que nos permitan a nosotros pues simplemente un mejor resultado o dar un mejor servicio a nuestros clientes. Y por último, implementar o cambiar estrategias y negocios
de acuerdo a la tecnología. Nosotros debemos ser muy conscientes que hoy en día el uso de tecnologías cada vez va a presionar más a la innovación. Hasta hace unos años los cambios tecnológicos eran muy aislados. Hoy en día los cambios tecnológicos se suceden casi inmediatamente. Si no, piensen ustedes cuántas veces han tenido que cambiar su televisor. Cuando piensan en un televisor hace 30 años, era el mismo modelo que hace 20 años. Pero en los últimos 10 años de repente han tenido que cambiar 2 o 3 veces de tecnología. ¿Por qué? Porque los cambios se suceden de una forma muy rápida. Y no quiero hablar de los móviles o teléfonos celulares, donde casi nos llegan a comprar o cambiar de equipo cada 6 meses. Si aplicamos esta vorágine de cambios tecnológicos al mundo empresarial, pues nos encontraremos que también nos vemos forzados por los cambios tecnológicos a generar proyectos que nos permitan estar a la vanguardia, porque si no, nuestra competencia nos toma la delantera y simplemente pasamos de ser la empresa más visible a ser una empresa completamente desconocida. Así que en estos contextos se pueden iniciar los proyectos. Todos ellos están asociados con una necesidad, ya sea una necesidad externa, que puede ser planteada por un interesado, un cliente, que viene a solicitarnos algo, o una norma, un marco legal que alguien nos impone, o ya sea una necesidad interna donde nuestros análisis de procesos, nuestro análisis de nuestra organización nos dice pues que es necesario que nos pongamos manos a la obra y comencemos a poner en marcha o gestionar un proyecto que nos permita salir de nuestra situación de confort actual para una situación nueva en la cual podamos hacer frente a los desafíos que se nos irán presentando. Para poder afrontar esos desafíos, no podemos hacerlo simplemente con buena voluntad o considerando esfuerzos aislados. Es necesario que seamos bien dirigidos. De ahí viene la importancia de lo que se conoce como la dirección de proyectos. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Nosotros estamos usando la versión oficial, la traducción oficial de la guía del PMBOK en español, donde se ha traducido de la versión original la expresión dirección de proyectos. El original es Project Management, ¿no?, que podría interpretarse como gestión de proyectos, como gerencia de proyectos, como jefatura de proyectos, como dirección mismo de proyectos, como liderazgo de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todos esos equivalentes, y muchos de ustedes de repente me pueden decir, y con toda razón, que no son exactamente sinónimos, pero se ha visto por conveniente escoger que la mejor traducción de Project Management es dirección de proyectos, donde se habla de dirección como una aplicación en todas las instancias, desde la alta dirección hasta los niveles operativos, de conocimientos, de habilidades, de herramientas, de técnicas, a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Y lo que en la versión original en inglés se conoce como Project Manager, se ha traducido como director de proyectos, que también podemos decir que es equivalente a gerente de proyectos, administrador de proyectos o jefe de proyectos. Como les repito, no es que sean esencialmente lo mismo, pero se asume que cuando hablamos de director de proyectos es aquella persona que está a cargo del proyecto y aquella persona que responde por lo que pasa en el proyecto. Entonces, cuando se encuentre esa situación y se encuentre en ese rol, pues estamos hablando del director de proyectos. Esta persona, el director de proyectos, es responsable por relación directa de la dirección del proyecto, aplicar conocimientos, todo lo que sabe, con todo lo que ha estudiado, todo lo que se ha capacitado, las habilidades, toda la experiencia que ha asimilado, todo lo que es el manejo de lecciones aprendidas, todo lo que es la mejora de sus procesos internos, la mejora de su aplicación de herramientas y conocimientos, que es la mejora de todo lo que
puede implementar o aportar como persona valiosa del equipo. Herramientas, Project es una herramienta, por ejemplo. Cualquier herramienta adicional como Internet, como por ejemplo una base de datos, como redes sociales, etcétera, etcétera. Y técnicas como valor ganado, como ruta crítica, algunas de ellas las vamos a ver en el curso. Si aplicamos todas ellas a la dirección de proyectos, pues entonces nos van a permitir mejorar muchísimo nuestras posibilidades de cumplir con los requerimientos del proyecto. A eso se refiere entonces la dirección de proyectos. Yo como director de proyecto soy responsable de aplicar diferentes conocimientos, usar las habilidades, no solamente las mías, sino las diferentes habilidades de mi equipo. Cada miembro del equipo tiene diferentes habilidades, algunos tienen más habilidades blandas, habilidades de liderazgo, habilidades de motivación, habilidades de empatía, habilidades de comunicación, habilidades de saber llegar a los interesados. Otros tienen habilidades numéricas, habilidades de cálculo, habilidades matemáticas, habilidades de saber, por ejemplo, reportar los resultados. Juntamos todas esas habilidades, aplicamos correctamente las herramientas, por ejemplo, sabemos manejar Project, utilizamos bien esta herramienta u otras herramientas que necesitemos, como por ejemplo una base de datos o una hoja de cálculo como Excel, y diferentes técnicas que hemos aprendido. Aprendemos a nivelar un cronograma, aprendemos a obtener una adecuada estimación de costos, aprendemos a reportar indicadores de valor ganado, etcétera, etcétera, y eso nos permite a nosotros cumplir con todos los requisitos que pueda plantearnos un interesado clave, que sería el cliente o el beneficiario del proyecto. Entonces, vemos lo importante que es la dirección de proyectos, porque sin ella, todo lo que hemos hablado, todo ese esfuerzo para producir un resultado único, toda esa necesidad de poder llegar a generar un cambio, etcétera, etcétera, pues simplemente quedaría en un concepto teórico que nunca podríamos plasmar en la práctica. Cuando hablamos de la dirección de proyectos, hablamos que necesitamos gestionar los esfuerzos, el tiempo, necesitamos controlar los bienes y servicios, necesitamos controlar lo que es los costos y recursos. Eso lo vamos a ver más adelante y está asociado a lo que son las restricciones del proyecto. Necesitamos manejar esas restricciones para poder sobreponernos a ellas y usarlos más que como un mecanismo de restricción, como un mecanismo de planificación y control. Si a eso le sumamos habilidades de liderazgo, habilidades blandas, habilidades de motivación o habilidades inherentes a cada miembro del equipo, más una serie de lo que sería área de conocimiento que ustedes ven ahí, que vamos a explicar más adelante, pues nosotros vamos a lograr tener una adecuada dirección de proyectos. Entonces, también debemos considerar que esto no se logra de la noche a la mañana. Esto es una habilidad en sí que necesita pues pasar por muchas experiencias, de repente uno que otro proyecto fallido, algunas decepciones, errores, malas decisiones, etcétera, etcétera, que nos van formando el carácter, nos van formando nuestra experiencia y nos hacen cada vez mejores directores de proyectos. Hemos hablado hasta ahora de proyectos, hemos hablado de la organización, pero hay organizaciones de diferentes tamaños y necesidades de diversa índole. Un proyecto por sí, por más que sea un esfuerzo temporal que para satisfacer o cubrir un requerimiento, no siempre será el eje principal para gestionar las necesidades de los diferentes interesados o personas o clientes o equipos o la organización involucrada en la gestión del mismo. Nosotros vamos a encontrar que dependiendo del nivel de la organización, toda organización tiene en general 3 grandes niveles, ¿no? Un nivel directivo, un nivel de alta gerencia donde se toman las decisiones estratégicas, un nivel ejecutivo que es un nivel de las gerencias operativas,
donde esas direcciones estratégicas se llevan a la práctica o se transforman en objetivos concretos, y un nivel operativo que es el nivel del día a día, ¿no? Es el nivel continuo donde las gerencias se dedican a dar procedimientos claros y concisos para que los mandos técnicos, los mandos operativos realicen tareas diarias que permitan obtener los resultados que se espera en la alta dirección. Entonces, como hay diferentes instancias, también habrá diferentes necesidades, y entre esas necesidades es que surge la figura de lo que es, y vamos a ver más adelante, que es el OPM, ¿no? La gestión organizacional de proyectos, que nos habla no solamente de proyectos, sino nos habla de programas y portafolios. Por si acaso, estas definiciones son definiciones que aparecen en el PMBOK y son independientes de lo que cada uno de nosotros en nuestras organizaciones conozca como portafolio o conozca como programa. No sería raro que lo que aquí nosotros decimos que es portafolio, en alguna organización en la que ustedes trabajen se conozca como programa y viceversa. No sería raro que de repente haya organizaciones donde programas y proyectos sea lo mismo, pero es importante ordenarnos y ver cuál es la visión que nos da el PMBOK sobre lo que es la gestión organizacional de proyectos, cómo se maneja el tema de proyectos, pero a gran escala, desde el punto de vista de toda la organización. Lo que vamos a ver ahora es los elementos más básicos de la visión que se tiene de la gestión de proyectos, viendo el bosque y no viendo los árboles por separado. Comenzamos con el portafolio. El portafolio es un grupo de proyectos. También puede ser un grupo de programas. Vamos a hablar que es un grupo de programas. También puede ser un grupo de operaciones. Puede ser un grupo de otros portafolios o portafolios más pequeños. Podemos entender que el portafolio entonces es el nivel más alto de estructura jerárquica en la gestión de proyectos. ¿Y para qué sirve este nivel jerárquico de estructura? Facilitar la gestión y el logro de objetivos estratégicos. Un portafolio normalmente está asociado a objetivos que aparecen en el plan estratégico. Cuando nosotros hacemos un plan estratégico, lo que hacemos es definir diferentes aspectos que pensamos que en un futuro, en un largo plazo, podemos decir, en unos 5 años, se van a plasmar. Tenemos una visión, que es lo que queremos o cómo nos vemos en ese futuro. Tenemos una misión, que es lo que hacemos actualmente, y esa diferencia la queremos cubrir con diferentes objetivos estratégicos que, si se cumplen, estamos seguros que vamos a plasmar esa visión en algo real. Entonces, para poder garantizar que esos objetivos estratégicos se completen, pues nosotros utilizamos los portafolios, ¿no? Que es básicamente manejar una serie de recursos de gran nivel, proyectos, programas, operaciones, etcétera, etcétera, alineados a objetivos estratégicos. Dentro de ese portafolio podemos encontrar programas. Los programas son un grupo de proyectos, son proyectos vistos como un conjunto, no proyectos individuales, ¿no? Estos proyectos están relacionados de alguna manera, generalmente están relacionados por el uso de recursos en común. Por ejemplo, puedo tener un programa de 4 proyectos y esos 4 proyectos comparten los mismos 60 miembros del equipo. Entonces, esas 60 personas tienen que trabajar en simultáneo entre los 4 proyectos y eso forma un programa. ¿Y por qué entonces gestiono esos proyectos como un todo, como 4 proyectos que forman parte de un programa y no en forma individual? Porque se supone que gestionándolos de esa manera, gestionándolos como un todo, el beneficio obtenido, los resultados obtenidos son más eficientes. Dicho de otra forma, los resultados obtenidos son mayores que si gestionaran los proyectos por separado. Si yo tuviera proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y proyecto 4 y los manejara como cosas aisladas, tendrían resultado interesante, por decir un resultado 50. Pero si los junto y los manejo en conjunto, manejo los recursos, balanceo el uso de recursos,
balanceo los tiempos, balanceo las necesidades del programa, etcétera, etcétera. En vez de obtener un puntaje de 50, puedo obtener un puntaje de repente de 70. Quiere decir que obtengo también un buen resultado, pero un resultado mucho mejor que el que obtendría manejando los proyectos por separado. Eso es un programa. Y hemos visto que los programas también pueden formar parte de los portafolios. Y los proyectos son las unidades más básicas, ¿no? Ya hemos visto que son esfuerzos temporales, etcétera, etcétera, pero forman la unidad básica de lo que es la gestión. Entonces tenemos arriba, alta dirección, lo que es portafolios. Los portafolios están conformados por programas, otros portafolios más pequeños y proyectos. Los programas, a su vez, están conformados por proyectos. Es imposible que un programa tenga portafolios. ¿Por qué? Porque un programa está dentro de un portafolio. Y los proyectos sería la unidad básica. A manera de entender un poquito esto, cómo se relaciona con Project, después de ir adelantando, que Project está diseñado para gestionar proyectos. No está diseñado para gestionar grandes programas o portafolios. Veremos en los capítulos finales que Project se puede utilizar tanto para lo que es manejar proyectos maestros como múltiples proyectos, pero no es la herramienta más adecuada para este fin. Podemos manejar quizá un programa pequeño, un programa con proyectos muy elementales o con pocos recursos, pero hay otras herramientas que tienen mayor nivel y a las cuales yo les sugiero que terminando este curso de Project investiguen y de repente puedan llevar cursos para tener una visión general, ¿no?, de lo que es gestión de proyectos usando Project y gestión de programas y portafolios usando herramientas más sofisticadas. Entonces tenemos que la gestión organizacional de proyectos, la famosa OPM, ve la gestión de proyectos como un todo desde el punto de vista tanto directivo, ejecutivo y operativo de la organización. Esta lámina es una lámina nueva en el PMBOK, ha aparecido recién en la versión 6 y nos muestra lo que hemos estado conversando en los últimos minutos. Nos muestra, por ejemplo, un portafolio que en este caso tiene diferentes programas, ¿no?, el programa A y el programa B, e inclusive tiene dentro otro portafolio, un portafolio más pequeño, el portafolio A, y a su vez estos programas tienen otros programas más pequeños, programa B, programa C, que nutren y alimentan a los programas y portafolios superiores. Y estos programas tienen una serie de proyectos. Adicionalmente tienen operaciones. Las operaciones no son proyectos, son, se supone, ya resultados de proyectos que están trabajando de un modo continuo. Son los que hacen el día a día del negocio. Para poder llegar a una operación yo tengo que haber tenido éxito implementando un proyecto. Y todos estos proyectos, operaciones y programas comparten los mismos recursos, que es lo que nosotros vemos aquí en la base, ¿no? Recursos compartidos. Tenemos estos recursos se distribuyen entre los diferentes proyectos que a su vez van formando programas, operaciones, proyectos, otros programas y portafolios. Entonces, como pueden ver, esta jerarquía se puede aplicar a una organización que necesita un enfoque bastante complejo y avanzado de gestión organizacional de proyectos. Por si acaso, esto no aplica a todas las organizaciones. De hecho, se espera que para que yo llegue a este nivel, debo tener cierta madurez en mi gestión. Debo tener procesos muy bien definidos, debo tener muy claras las diferentes áreas de gestión, los canales de comunicación, los procesos y procedimientos para poder escalar proyectos a programas y portafolios, la forma en que se debe organizar los roles y responsabilidades entre cada uno de ellos, la necesidad de cuándo debe gestionarse cada uno, el alineamiento con lo que es los objetivos estratégicos, los temas de gobernanza que hoy en día están tan presentes, ¿no?, entendiéndose como gobernanza la relación entre lo que serían las jefaturas y los subordinados dentro de los proyectos y los equipos, ¿no?, y los diferentes resultados que se obtienen de estas relaciones, los diferentes procesos y procedimientos, manuales, documentación, temas de calidad, etcétera, etcétera. Si tengo todo eso estructurado, entonces sí podría aplicar este modelo. Si no lo tengo, lo más recomendable es que lo vaya construyendo de a pocos, que es también lo que se conoce como OPM o los modelos de madurez en gestión de proyectos, ¿no?
¿no? Entonces, el OPM no solamente es una gestión organizacional, sino también tiene que ver con los niveles de madurez, ¿no? Que nosotros necesitamos escalar o lograr en un instante de tiempo considerable. Es muy difícil que esto lo hagamos de la noche a la mañana. Lo más probable es que pasen algunos años desde la creación de nuestra organización hasta el momento en que podamos decir, bueno, hemos escalado lo suficiente para poder aplicar todos estos procedimientos y buenas prácticas de gestión a nuestra organización. Pero es bueno que lo tengan presente, sobre todo ya que vamos a gestionar proyectos. Sabemos que debemos comenzar por algo y debemos comenzar por gestionar los proyectos que están en la base como una manera de prepararnos para los retos de lo que significaría más adelante gestionar programas y portafolios. Si consideramos el punto de vista de la organización, para terminar ya y cerrar esta disertación sobre lo que es el OPM, la Dirección de Programas y Proyectos se centra en ejecutar programas y proyectos de forma correcta. ¿Qué quiere decir? Los niveles superiores nos dicen que necesitamos buscar lo que se debe hacer, y los niveles inferiores, los programas y proyectos, que lo que hemos encontrado para hacer se haga bien. La Dirección de Programas y Proyectos se centra en ejecutar lo que se ha seleccionado de forma correcta, o sea, se busca el éxito de que los niveles superiores han escogido. En cambio, los niveles superiores no les interesa tanto si un proyecto tiene éxito o fracaso, sino simplemente que lo que hayan escogido sea lo que se necesita. Si más adelante se tiene que cerrar un proyecto en aras de que la estrategia funcione, pues se tendrá que cerrar o se cambian las prioridades. Pero siempre se debe buscar que lo que se ha escogido sea el equilibrio, la mezcla perfecta para lograr los objetivos de la organización. En cambio, la gestión de programas y proyectos se centra más en asegurarnos que nuestro proyecto, que nuestro programa llegue a buen puerto y con los resultados esperados. Hablamos mucho de los proyectos versus las operaciones. Si bien tienen muchas cosas en común, por ejemplo, comparten recursos y compiten por ellos, muchas organizaciones, una persona del área de contabilidad tiene que generar un balance y al mismo tiempo de repente está participando en un proyecto de mejora de procesos o de un proyecto para implementar un nuevo sistema contable. Entonces, no es raro que en las organizaciones, los proyectos y las operaciones compitan por recursos, ¿no? Los proyectos y las operaciones también tienen algo en común, son realizados por personas. Aunque hay organizaciones más avanzadas donde ya cada vez se está automatizando más los procesos que son completamente repetitivos y procesos iterativos que no aportan nada o que no tienen ninguna variación, pues se hace ahora a través de mecanismos automatizados para evitar el desgaste y el cansancio de un ser humano. Están restringidos por limitación de recursos, cada organización tiene sus propios elementos o sus propias necesidades de gestión de recursos que limitan cuánto se puede hacer un proyecto de una operación, y todos los procesos y operaciones son planificados, ejecutados y controlados. No vamos a profundizar en lo que es gestión de operaciones. Es un tema completamente diferente a lo que vemos en un curso de proyectos, e inclusive completamente diferente a lo que se ve en la gestión de proyectos. Es un tema que tiene que ver más con lo que es ingeniería de producción o ingeniería industrial, así que no vamos a entrar en ese campo de gestión de operaciones, pero sí vamos a hablar de las operaciones comúnmente como aquel resultado final, producto final, al cual nos lleva un proyecto para que en forma continua la operación se mantenga y entregue los resultados y los beneficios esperados. Mientras el proyecto es temporal y único, mientras cumple objetivo y termina, tanto es así que otra definición de un proyecto podría ser que es una organización temporal que una vez que cumple su objetivo se cierra. Las operaciones son adaptativas y continúan en el tiempo, ¿no? Las operaciones se ejecutan las actividades del negocio. Si mi organización es una fábrica de autos, pues las operaciones permitirán que
fabrique autos. En cambio, el proyecto puede haber sido el proyecto para montar la planta de autos, asegurarme que la planta esté lista para trabajar y a medida que una vez que la planta está lista, termino el proyecto y me dedico a producir autos, ¿no? Entonces, los proyectos implementan una operación. Proyecto de implementación de planta de autos, termino mi planta, mi línea de montaje, la pruebo, la entrego al cliente y el cliente con esa planta entregada, con ese proyecto finalizado exitosamente, está en la capacidad de poder generar o producir sus autos, que a la vez al venderlos les va a generar ingresos que le permitan recuperar el dinero invertido en la ejecución del proyecto. Entonces tenemos claro que mientras el proyecto se ejecuta una vez y terminó, la operación es continua en el tiempo y durará lo que la organización, lo que el mercado o lo que las características del producto determinen. Hemos hablado mucho de OPM, ¿no? Les he estado comentando de OPM, de lo que es la gestión organizacional de proyectos. Hemos hablado de lo que es programas y portafolios que están alineados con lo que son las estrategias, la dirección de programas, que es aprovechar, obtener una sinergia en la gestión de los recursos disponibles, y la dirección de proyectos que permitir el logro de las metas y objetivos de la organización. Pues muy bien, para ya cerrar todo esto, esta parte introductoria, vamos a terminar de hablar de lo que es el entorno del ámbito organizacional. Nosotros tenemos aquí una lámina donde tenemos, por ejemplo, las estrategias, los portafolios, los programas y las operaciones. Todo dentro de un ambiente organizacional que va a condicionar lo que es el portafolio. El portafolio es el documento que tiene mayor conexión con lo que sería la estrategia. La alta dirección puede encargar lo que es la elaboración de un plan estratégico. Ese plan estratégico pasa por una serie de revisiones, por una serie de comités, una serie de modelos y etapas, y de esa manera pues llegará un momento en que se aprueba. El plan estratégico puede tener unos cuantos objetivos estratégicos, etcétera, etcétera, que nos llevarán a plantear uno o más portafolios. Esos portafolios, a su vez, están alimentados por la estrategia y nos llevarán a programas y proyectos que se retroalimentan entre sí. El resultado de los programas y proyectos, como ustedes pueden ver, genera un ciclo iterativo. Dependiendo de cómo le van a los programas y proyectos, también le irán a los portafolios. No son entes separados. De repente nosotros podemos pensar que son elementos que no tienen cosas en común, pero acuérdense que todos comparten los mismos recursos, ¿no? Nosotros, dentro de este ciclo iterativo, constantemente debemos analizar el impacto en el negocio y también tenemos que analizar lo que es el tema de valor. El impacto en el negocio es decir, esto de aquí realmente está permitiendo que se cumplan los objetivos estratégicos, y luego, una vez que se cierre este ciclo, si consideramos que se están cumpliendo los objetivos estratégicos, pasamos a la fase ya de operación. La fase de operación es entregar, ya sea por ejemplo las gerencias operativas, ya sea por ejemplo a un cliente, dependiendo del tipo de organización, entregamos los productos y los resultados. Esos resultados se supone que se deben poner en marcha. Al ponerlos en marcha, vamos a tener que darles un tiempo, puede ser 1 año por ejemplo, o 2 años, para ver si se obtienen los resultados previstos. Como ven, tenemos que hacer un análisis del cambio. ¿Realmente ha habido un cambio? Podemos decirlo de otra manera. ¿Realmente estamos obteniendo más ingresos? ¿Realmente hemos ampliado nuestro segmento de mercado? ¿Realmente estamos llegando al público objetivo que pensábamos llegar? ¿Realmente estamos logrando ese impacto o imagen que pensábamos llegar? ¿Hemos obtenido una cuota de participación que pensábamos? Los beneficiarios estratégicos a los cuales queríamos atender se están beneficiando de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Según esos resultados y ese seguimiento, vamos a ver si hemos logrado el valor.
¿Qué sucede? Si estamos logrando ese valor, nosotros de repente podemos decir que nuestra empresa ha dado un paso adelante, ¿no? Tiene más valor de lo que tenía antes. Si vemos que los resultados pues no están funcionando, tenemos que hacer un reajuste de las estrategias, y reajustar estas estrategias nos lleva a repetir todo el proceso. Replantear los portafolios, replantear los programas, recalibrar, por decirlo de alguna manera, los proyectos y nuevamente generar otro ciclo de evaluación. En la medida que tenga éxito todo este circuito, pues nuestra empresa irá creciendo e irá ganando valor. Al final, como ustedes ven, los proyectos, los programas, los portafolios están pensados para generar un valor positivo a nuestra organización. Como ven, hemos hecho un recorrido en esta primera sesión de elementos relacionados a al entorno, a la dirección, a lo que son los conceptos de dirección de proyectos, ¿no? No hemos aterrizado mucho en la organización en sí, no hemos aterrizado mucho en lo que son los procesos o documentos en sí, porque eso será motivo de las siguientes sesiones. En la sesión 1.2 vamos a explorar lo que es el ciclo de vida del proyecto. Vamos a dejar el tema de la organización como un todo y nos vamos a centrar en el proyecto en sí, que al final es lo que nos interesa como estudiantes de Project. Vamos a hablar del ciclo de vida del proyecto, vamos a hablar de la necesidad de adaptar la planificación a los diferentes cambios en la información que se tenga sobre el alcance, el tiempo, el costo que se pueda manejar en el proyecto. Vamos a hablar de la documentación del negocio, lo que es el business case y los planes de beneficios, y vamos a ver cómo esto impacta en lo que sería la futura planificación del proyecto. Los esperamos entonces en la sesión 1.2. Muchas gracias. Hasta entonces.